Y estamos en línea con él para que nos cuente un poco de qué se trata esto. Fer, muy buen día acá, Nico Lantos con el equipo de Navarro, la audiencia del Estape escuchándote. Gracias por esperarnos, que se nos estiró un poco la nota con el Tano Catalano. ¿Cómo estás? Por favor, por favor. Además veo la situación de los empleados públicos y la verdad que es muy triste lo que estamos viendo. Así que nada, un placer estar con ustedes hoy y bueno, compartir en una jornada compleja, como vienen siendo, la verdad, las últimas jornadas, ¿no? Así es. Pero bueno, nada, gracias por la invitación. Ahora quiero hablar sobre todo de ideas, porque es un poco la propuesta de la red de la que vos formás parte, pero antes que nada también para que nuestro público sepa desde dónde se da esa charla, veo el graph que dice Fernando Grill, escritor, y me pregunto cómo, por qué un escritor que quizás no es conocido por la mayor parte del público y por la mayor parte incluso de la militancia del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, se propone como candidato en el PJ porteño. ¿Cuál es tu historia y cómo llegaste hasta ahí? Bueno, yo estoy afiliado hace más de 20 años al peronismo y bueno, siempre trabajé en el marco del peronismo, trabajé con muchos dirigentes políticos, asesoré unos cuantos, y he escrito un libro sobre renta básica universal, como vos sabés, Ujú. digamos. Y la verdad es que lo que nosotros vemos como parte de esta red federal peronista que vos introducías muy bien, es la necesidad de que el peronismo vuelva a discutir ideas, ¿no? Que es algo que me parece que hace mucho tiempo no se quiere hacer, digamos. Nos hemos transformado en un partido muy conservador en muchos sentidos, ¿no? Es decir, donde por ahí a veces se privilegió los acuerdos o la unidad en lugar de discutir por ello planteos o tratar de no hablar de algunos temas que por ahí nos resultaban un poco incómodos, ¿no? Por ejemplo, no sé, por decir uno, el tema de la reforma laboral, digamos, ¿no? Que ahora está tan en boga, que el gobierno quiere avanzar en una reforma laboral que seguramente sea contraria a los intereses de los que nosotros tenemos, pero también es fruto de una inactividad nuestra de no proponer esa reforma que creo que hace muchos años tendríamos que haber planteado. Porque hay nuevas realidades que lo exigen, digamos, ¿no? Es decir, esto de que hablamos siempre de la equiparación de las licencias de paternidad y maternidad, la reducción de la jornada laboral, la incorporación de las economía de plataformas en la nueva economía y entender cómo esos trabajadores podemos dotarlos, por ejemplo, de negociación colectiva, que es algo que no tienen hoy, digamos, ¿no? Mm. Bueno, nada, yo creo que hay una enorme cantidad de temas y que cada vez van a ser más, sobre todo de la mano de la inteligencia artificial, la robotización, la automatización de los empleos, en donde para mí el peronismo es urgente que tenga una mirada muy clara respecto de estos temas y que si no la tenemos la va a tener otro, digamos, ¿no? Como nos está pasando justamente con lo que decimos de la reforma laboral, ¿no? Mm. Y cuando hablas de estos temas, cuando se plantea, yo he leído un documento que sacaron el año pasado, donde también hablan de renta básica, hablan de arraigo, hablan de cambio climático y de cómo enfrentarlo, pero sin desentender el desarrollo. Hay un sector que ahora está también muy en boga que dice, pero esa es la agenda progresista, eso es progre, no es peronista. ¿Ustedes cómo ven esa dicotomía? Mirá, nosotros creemos obviamente que el peronismo todavía tiene vitalidad para seguir ofreciéndole a la Argentina una agenda, pero que esa agenda requiere adaptarla a las nuevas realidades, digamos, ¿sí? Es decir, yo siempre me río porque cuando discutíamos acerca de la campaña de Milei, nosotros le decíamos a mucha gente, van por tus derechos, y la gente nos contestaba, ¿qué derechos, digamos, no? Mm. Porque a veces no nos damos cuenta que la mayor parte de los trabajadores están en una situación precaria, o en la economía informal, o en la economía popular, digamos, es decir, hay un montón, para la mayoría de los argentinos el peronismo no pasó, digamos, es decir, están en una situación laboral preperonista, digamos. Entonces, ahí también nosotros tenemos que volver a hacer una autocrítica fuerte, digamos, y decir, bueno, che, ¿qué nos pasó que todos estos años, por ahí, para no discutir, para no generar discusiones, hemos ido transformándonos en un partido conservador, que lo único que añoraba era recuperar el poder para restablecer un orden supuesto de antes de Macri, digamos. Y en Ujú. realidad hay una agenda enorme para mí de desafíos que nosotros tenemos que animarnos a plantear, digamos. Si esos desafíos son progresistas, es decir, a nosotros no nos importa porque el peronismo siempre fue ni yanqui ni marxista, ¿viste? Peronista, es decir, nos animamos a plantear esa discusión desde la Argentina y desde una perspectiva nacional, que creo que es lo más grave de mi ley, digamos. Yo, ¿viste? Más allá de las miradas de Milei y la precariedad de su gobierno, uno lo que ve es que el tipo es profundamente antinacional, ¿no? Y eso es lo que para mí es más crítico, digamos, esta idea de
no sé, las petroleras no estaban perdiendo plata. ¿Por qué sube tanto la nafta? Es decir, hay algo que es evidentemente beneficiar sectores económicos que no estaban complicados, digamos, ¿no? Y que ahora, hoy, pasan a ser los grandes ganadores. El otro día veíamos la nota esta de Forbes acerca de los más ricos de la Argentina y Ujú. cómo aumentaron aún más sus riquezas, digamos, en un proceso en el que todos perdimos. Entonces, evidentemente, hay un sistema fiscal que no funciona. En eso también me parece que tenemos que empezar a discutir. Nosotros tenemos un sistema fiscal que el principal impuesto es el IVA, un impuesto que le cobra el 21% del patrimonio a una persona que no puede comer, ¿sí? El Estado argentino, el principal ingreso que tiene es el IVA. Un impuesto que para nosotros es completamente regresivo, ¿no? Es decir, y discutir estas cosas me parece que está bueno cuando decimos, qué sé yo, ganancias. ¿Ganancias sí o ganancias no? Bueno, yo creo que ganancias sí, obviamente en un contexto inflacionario que no se actualice, genera las distorsiones que genera el impuesto a las ganancias y el que termine pagando un trabajador que no es ni rico ni mucho menos, digamos, ¿no? Pero, es decir, sabemos que ganancias es el impuesto más progresivo que hay, es un impuesto que tiene que ver con la gente que gana más salarios, digamos, y me parece mucho más justo ganancias que, de nuevo, el IVA, por ejemplo, ¿no? Que es un impuesto que, como te digo, le carga el 21% del patrimonio a una persona que no llega a comer, digamos, todos los meses, ¿no? Es decir, todas estas discusiones tienen que plantearse. El sistema de seguridad social, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo vamos a resolver? Bueno, hay un sector de la Argentina que dice que hay que subirle la jubilatoria. Bueno, yo pienso que no, que hay que avanzar hacia un ingreso básico universal, en todo caso bajar la edad jubilatoria. ¿Cómo se financia eso? Bueno, hay que discutir el sistema fiscal. Como se discutió en el 45, a mí no me preocupa eso. Yo siempre hablo de, qué sé yo, en Estados Unidos, Frances Perkins fue la secretaria de Trabajo de Eisenhower. En 5 años construyó el sistema de seguridad social, no existía, es decir, y en el mundo pasó lo mismo. Un día se dijo, che, hay que armar un sistema de seguridad social, y se construyó, digamos. Bueno, yo creo que hay que rediscutir un montón de las cosas del estado de bienestar peronista y hay que reconfigurarlo. Muchos dicen, quitando derechos, nosotros creemos que hay un montón de derechos nuevos para conquistar. Está claro. Otro de los puntos que me pareció interesante del último documento que salió el 1 de marzo, creo, de este año, es cuando dicen romper un poco ese péndulo de o bien un estatismo antiempresa o bien un empresarialismo antiestado. Que el peronismo en realidad debe buscar, bueno, justamente coordinar lo mejor del Estado con un sector del capital, pero vemos también que no pareciera haber un sector del capital en la Argentina dispuesto a entablar esa negociación o una negociación en esos términos. ¿Cómo se hace para plantear una cosa así con la que yo coincido cuando del otro lado tenés empresarios que son al mismo tiempo trolls de Milei en las redes sociales? Yo creo que ese es el desafío de la política en general, ¿viste? Poder sentar en una misma mesa al capital y al trabajo, digamos, eso hizo el peronismo históricamente, y poder acordar entre el capital y el trabajo condiciones favorables para ambos, digamos, es decir, que puedan generar un desarrollo económico y, por otro lado, no sea sobre la base de las ganancias de los trabajadores. Por ejemplo, estamos viviendo el mundo un salto de productividad enorme, digamos, ¿no? Con la inteligencia artificial, con la robotización, con la automatización. El mundo va hacia un salto de productividad gigante, donde el tiempo que uno tardaba para producir un zapato, por poner un ejemplo absurdo, se reduce notablemente, y la gran pregunta es quién se queda con esa plusvalía, con esa ganancia, digamos. Bueno, históricamente se fue discutiendo esto a través de la reducción de la jornada laboral o a través de nuevos derechos laborales o nuevas retribuciones salariales. Bueno, todo esto me parece que hay que discutirlo en Argentina, ¿no? Y hay que discutirlo con una mirada moderna de futuro. Nosotros no decimos que el Estado tiene que seguir como está. Creemos que hay que hacer una transformación profunda del Estado, que hay que, por ejemplo, estructurar y homologar las bases de datos para poder hacer Big Data y generar un Estado más inteligente. Nosotros, el Estado hoy tiene un montón de información de los ciudadanos y, sin embargo, cada trámite que hacemos tenés que ir de la ventanilla 4, pedir un papel y llevarlo a la ventanilla 8. Papeles que el mismo Estado tiene, digamos, ¿no? Y que podría tranquilamente hacer interoperar. Es decir, hay desafíos profundos del Estado, digamos, del sector público, que nosotros creemos que no se hace echando trabajadores, sino reconvirtiéndolos, incorporando tecnología, capacitándolos más. Es decir, creo que hay un desafío. Yo no creo que el Estado argentino esté sobredimensionado como piensa Milei. Me parece que es una falacia. ¿Sobredimensionado para qué? ¿Para dar qué servicios? ¿Respecto de qué, digamos? Esto es lo que me parece que hay que discutir. Porque si no, es una discusión en el vacío, un poco como decía Catalano hace un rato. No saben a dónde quieren llevar el Estado, pero por las dudas echan gente, digamos, ¿no? Es decir, esto es lo que uno está viendo, no hay ninguna estrategia,
mismo los funcionarios no pueden plantear un plan de gobierno, digamos. O sea, vos lo ves que el desafío es nada, digamos, no hay políticas públicas, no hay decisiones políticas, no se sabe a dónde va el Estado en las áreas que no sean la economía, digamos, ¿no? Y después la única decisión que hay es echar gente, básicamente. Es decir, no se ve un proyecto político tampoco serio y consistente del otro lado, ¿no? Está clarísimo. Estamos hablando con Fernando Grill, él es es parte de la red federal peronista y también candidato en las elecciones del PJ de la ciudad que van a celebrarse el 18 de mayo. Contanos un poco qué es la red federal peronista, quiénes la componen y en el marco actual de los debates que se están dando dentro del peronismo, cuál es la posición que toman también entre distintas figuras que están apareciendo como referentes, o mejor dicho, ante la ausencia quizás de figuras que aparecen como referentes. Sí, nosotros, como vos contabas, hace varios años que venimos juntándonos sobre la base de la discusión de ideas, digamos. A nosotros nos parece que lo más importante y el primer paso de cualquier renovación política, algo en lo que realmente creemos que el peronismo tiene que renovarse, pero parte, digamos, de un grupo de ideas, digamos. Es decir, no se trata solamente de tirar dirigentes por la ventana, sino de discutir hacia dónde va el peronismo, hacia dónde va el país, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, empezamos a juntarnos gente de todo el país, es decir, tenemos una mirada realmente muy federal, hay representación de las 24 provincias, personas con diputados provinciales, diputados nacionales, qué sé yo, diputados provinciales como Espartaco Marín, candidatos a gobernador como Leandro Busato en Santa Fe, Espartaco Marín de La Pampa, Adriana Cano en Mendoza, que es la presidenta del bloque de Senado, Juan Cardoso en Jujuy, Eugenia Nielo, que es diputada nacional en Chubut, bueno, nada, Alberto Arruga de Misiones. Digo, no quiero olvidarme de nadie, pero nombro algunos de los que venimos tratando de plantear esta discusión, que de nuevo tiene que ver con estas ideas que estamos hablando, y que también tiene que tener un correlato y una expresión política, digamos. En ese sentido también somos muy críticos de un peronismo que se cerró mucho sobre sí mismo, ¿no? Es decir, que olvidó un poco los procesos de democracia interna, que para nosotros son los que corresponden para validar esos liderazgos. Es decir, nosotros somos parte de un movimiento que me parece que tiene afiliados, que tiene gente que tiene que ser escuchada, sobre todo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Es decir, para nosotros el triunfo de Milei no nos pasa por el costado, nos parece que es una situación grave, que es una situación bastante terminal para el peronismo también. Vemos que la sociedad nos carga mucha responsabilidad respecto a ese triunfo, digamos, y creo que en ese sentido nosotros tenemos que hacer una autocrítica profunda y en todo caso que esos liderazgos que hoy tenemos sean revalidados en una elección interna o con el voto de sus afiliados, porque es la única forma también de poder discutir a Milei con una representación legítima y real, ¿no? Por eso también estamos planteando en la Ciudad de Buenos Aires lo que vos decías, en el caso mío puntualmente en mi candidatura a través del espacio Peronismo Futura, que obviamente queremos que el peronismo de la ciudad se renueve. Nos parece que es un peronismo que viene hace 20 años derrotando y dándole mayoría absoluta al PRO, y me parece que hace falta también una autocrítica de un grado de profundidad realmente grave. No estoy seguro de que la dirigencia del partido lo esté entendiendo, o por lo menos la dimensión que esto tiene, ¿no? Es decir, están surgiendo ahora la candidatura de Juan Manuel Abal Medina, porque yo tengo un respeto personal e intelectual muy grande, pero que no creo que exprese de ninguna manera una renovación, digamos, de la dimensión que el partido, te insisto, necesita de cara a poder plantear algo nuevo. Nosotros estamos dispuestos a seguir conversando con todos los espacios políticos del peronismo, pero con esta idea, digamos, si no nos planteamos una renovación profunda, me parece que la vitalidad electoral del peronismo está seriamente comprometida. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande. Un abrazo grande para vos también. Fernando Grill es escritor, parte de la Red Federal Peronista.